A lo largo de la historia, los fenómenos económicos surgidos a raíz de una bonanza proveniente de la explotación de recursos naturales han sido objeto de estudios en la literatura económica, arrojando diferentes resultados en sus efectos macroeconómicos que dependen de la estructura económica, política y social del país. Por esta razón, las bonanzas, a pesar de ser un término naturalmente positivo, pueden traer a la economía algunos costos de ajuste tanto en las relaciones de precios externos e internos, apreciaciones o depreciaciones de las tasas de cambio, como en la estructura productiva de la nación. Estos costos de ajuste se conocen como enfermedad holandesa, término acuñado el 26 de noviembre de 1977 en The Economist al referirse acerca de los efectos adversos que tuvo el descubrimiento de grandes reservas de gas natural sobre la producción manufacturera holandesa en la década de los 60, donde se percibió una apreciación real del florín que redujo la rentabilidad. Por consiguiente, deterioró el sector transable tradicional, en especial de manufacturas. El término de enfermedad alude a una economía que experimenta un cambio vertiginoso en su ingreso, producto de un descubrimiento o un alza permanente en el precio de un recurso natural como el petróleo, el gas, los diamantes, etc. La producción de los bienes transables que no pertenecen al boom pueden declinar debido a los cambios en la estructura productiva, pueden llegar a ser drásticos y convertirse en una enfermedad en la sociedad. Para el caso colombiano se han realizado numerosas investigaciones sobre el fenómeno de enfermedad holandesa a causa de sus bonanzas en el sector cafetero antes de la década de los 90. Los ejemplos de enfermedad holandesa más destacados en la literatura económica están en primer lugar la situación experimentada en los años 70 cuando se dispararon los precios mundiales del petróleo como consecuencia de la reducción de la oferta del crudo por parte de los países miembros de la OPEP, y el caso colombiano en la segunda mitad de la década de los 70 con el aumento de los precios del café, en donde se evidenció una apreciación del 20% del tipo de cambio real, con una expansión de actividades no transables como la construcción y una reducción del crecimiento del producto de otros sectores transables tradicionales como textiles y manufacturas. En los estudios de esta recomposición del aparato productivo de la economía se han analizado diferentes bienes, desde las bonanzas petroleras en países desarrollados como Noruega hasta bonanzas en países en vías de desarrollo como Colombia, bonanza cafetera, y como Venezuela, bonanza petrolera. La enfermedad holandesa ha sido catalogada como una falla del mercado que debe ser neutralizada, ya que es un obstáculo en el crecimiento económico que provoca desindustrialización. Puede ser definida como una falla del mercado, ya que genera externalidades negativas sobre el sector transable que no pertenece a la bonanza. El impacto negativo que puede tener este fenómeno dependerá de las políticas adoptadas en la utilización de los nuevos recursos. De esta manera, es importante citar algunas experiencias de países en este tipo de episodios. Entre casos destacados en el manejo de la enfermedad holandesa están citados frecuentemente los de Noruega y Chile. El primero, que descubrió grandes reservas de petróleo en el Mar del Norte, proyectando a largo plazo un modelo de explotación petrolera con intervención del Estado que incluyó la creación de una reserva de recursos y que ahora tiene un clúster petrolero destacado mundialmente, del cual obtiene grandes recursos con el recaudo de impuestos. Mientras que en el caso chileno se destaca la administración de los recursos provenientes de la explotación del cobre, como la imposición de todas las exportaciones y su manejo fiscal. La escasez es un nicho central de la vida. La gente tiene deseos ilimitados, entre ellos los alimentos, el dinero, la comodidad, el tiempo de ocio,
pero los recursos para satisfacer estas y otras necesidades son limitados. Las necesidades ilimitadas y los recursos limitados significa que se deben tomar decisiones sobre el uso de los recursos para alcanzar el mayor número de deseos y necesidades como sea posible. En otras palabras, la gente tiene que economizar. El campo de la economía estudia cómo las sociedades hacen frente a la escasez. Identificación. En un contexto económico, la escasez significa que los recursos no existen en cantidades ilimitadas. Los recursos como la tierra, trabajo y capital, los tres principales factores de producción en la economía, son limitados y por lo tanto escasos. Las sociedades no pueden producir cantidades ilimitadas de alimentos, por ejemplo, debido a que cualquier país tiene solo una cantidad limitada de tierra apta para la producción agrícola. Significado. Muchos de los principios básicos de la economía reconocen el hecho de la escasez. Estos principios, por ejemplo, declaran que las personas se enfrentan a compensaciones y que para conseguir algo tienen que renunciar a otra cosa. Si quieres ganar más dinero, tienes que trabajar más duro, lo que significa menos tiempo de ocio. Si deseas conducir un automóvil más agradable, debes gastar más dinero. Gastas más por un automóvil puede significar menos dinero para las vacaciones que estabas esperando. La escasez, en fin, es fundamental para la economía. Muchos libros de economía, entre ellos el del economista de Harvard, Greg Mankiw, incorporan la escasez en la definición de la economía. Economía normativa y economía positiva. La economía positiva busca hacer una descripción de los fenómenos económicos, estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Algunos ejemplos de preguntas a los que intentaría dar respuesta pueden ser: ¿cómo afecta una subida del precio de un periódico a la cantidad del mismo que se compra? ¿Cómo afecta la subida de los salarios a la demanda de menús en los restaurantes de una zona? ¿Cómo afecta una bajada de los tipos de interés a las inversiones que hacen las empresas? La economía normativa busca definir unos criterios que guíen las decisiones económicas. Responde a la pregunta: ¿qué debe ser? ¿Qué debe hacerse? Por ejemplo, ¿debe un gobierno bajar los impuestos? ¿Debe gravarse la contaminación? ¿Deben aumentar las pensiones? Las decisiones de la política económica constituyen la respuesta de los gobiernos a estas preguntas. En este enfoque, por tanto, se pone de manifiesto un componente subjetivo: la emisión de juicios de valor. Economía. División de la economía. Tradicionalmente, el campo de la economía se divide en dos grandes ramas: la microeconomía y la macroeconomía. La primera es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones y cómo interactúan en mercados específicos. La segunda se encarga del estudio económico como un fenómeno mucho más amplio. La macroeconomía y la microeconomía están estrechamente relacionadas entre sí, debido a que los cambios de la economía en su conjunto son el resultado de las decisiones de millones de personas. Resulta imposible entender los fenómenos macroeconómicos sin tomar en cuenta las decisiones microeconómicas que están relacionadas con estos cambios. Economía. Etimología. Proviene de dos voces griegas, oikos y nomos, que significa casa y administrar respectivamente, de lo cual se desprende que economía significa la administración de la casa. En Grecia, la casa o hacienda hacía referencia a la propiedad del esclavista,
y estaba constituida por la tierra, los esclavos, el ganado, etc. Y la administración de estos implicaba utilizarlos de la mejor manera. Definición. Lionel Robbins sostiene: la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples, empleando los recursos entre usos alternativos. Objeto de estudio. El objeto de estudio son las actividades económicas del hombre, es decir, lo que hace el hombre para generar lo que requiere, para satisfacer sus necesidades. En este sentido se va a establecer el problema económico de la siguiente forma: recursos escasos versus necesidades ilimitadas. En este caso, la relación sería hombre frente a recursos escasos, es decir, insumos, máquinas, herramientas, etc., producción de bienes y servicios. Esta es una relación técnica, pues el hombre se enfrenta a objetos para producir, pero a otros hombres. Parecería entonces que los hombres son productores libres y la producción creada por los hombres se distribuirá entre estos libremente. La actividad económica del hombre comprende las actividades de producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Finalidad. En lo teórico, busca desarrollar teorías, leyes y modelos económicos que expliquen la realidad. En el campo práctico, busca el bienestar general, es decir, que se logren satisfacer las necesidades individuales y sociales. Métodos de estudio. El método es un procedimiento para lograr alcanzar un objetivo o un conocimiento en la economía. Se consideran dos métodos muy importantes. Método inductivo. Este método de estudio parte de casos particulares para luego, a través del análisis de estos, llegar a establecer un principio o una ley. Las etapas que comprenden este método son: análisis y comparación de casos particulares, formulación de hipótesis, comprobación de las hipótesis. Se examinan los datos estadísticos en busca de principios económicos generales. Un problema que presenta este método es que estos datos estadísticos pueden ser difíciles de medir. Ejemplo: no puede medirse con exactitud la satisfacción y tampoco el equipo de todo un país. Método deductivo. En este caso se parte de un principio o una ley. A partir de ello, realizar el análisis de casos particulares para realizar la comprobación del principio o ley. Las etapas en este método son: formulación del principio o ley, estudio comparativo de los casos particulares, comprobación del principio o ley. Si se comprueba la ley, ello requiere una contrastación continuada, puesto que una teoría que se piensa es satisfactoria en un periodo de la historia puede no continuar siéndolo en periodos posteriores.